Qué bueno verlos acá, hermanos. Bueno, el día de hoy nos está acompañando Maribel, la abuela de nuestra hermana Stephanie, y con ella doña Yamilet, que le está acompañando con Josué. Muy bien, entonces démosles una bienvenida, por favor, hermanos, con un aplauso. Por primera vez desde que reabrimos la segunda vez, porque recuerden que reabrimos y luego cerramos y luego tuvimos que bueno, ustedes saben cómo ha sido todo este proceso, ¿verdad? Pero creo que por primera vez desde que reabrimos tenemos a nuestro hermano Harold y a Mauren y a sus hijos que nos acompañan el día de hoy. Démosles una bienvenida por esta primera vez. Esta es una bienvenida atrasada porque la otra vez que había venido Graving después de la reapertura, a mí se me olvidó darle la bienvenida. Yo quiero que le demos la bienvenida hoy a Graving, por favor, allá lo tenemos, ¿verdad? Y hoy tenemos con nosotros a Esther Medina, que nos está acompañando. Démosle una grata bienvenida también con un aplauso. Junto con don Felipe, que está acompañándonos el día de hoy una vez más, con toda la familia, ¿verdad? Gabino, Marta y Josué en este caso. Un gran gozo para mí tener una vez más a don Felipe con nosotros. Qué excelente tenerlo aquí, mi hermano. Bienvenido, don Felipe, también, por favor. Bueno, como ustedes vieron, ¿quién? Ah, sí, cierto, lo tenía en perspectiva, pero ve ustedes, es que somos humanos, hermanos, somos humanos. Tenemos a Isaac, que nos está acompañando el día de hoy, ¿verdad? Ahí acompañando a nuestra hermana Olga. Y creo que hermana Olga es la primera vez desde la reapertura también, ¿verdad? ¿Ve? Entonces, ¿cómo la gente va volviendo ya? Vamos volviendo, y de eso quiero hablar el día de hoy también. Bienvenido, Isaac. De eso quiero hablar el día de hoy un momentito también. Como ustedes ven, hermanos, hemos hecho esfuerzos y ya estamos hoy con el tiempo de la alabanza en vivo. Y a partir de la próxima semana vamos a estar teniendo ya también espacios para algunos, en realidad para todas las edades de entre nuestros niños y nuestros jóvenes, pero con un horario alternado. Ya el próximo domingo, Dios mediante, inician actividades para los niños de 3 a 10 años. Así es, ¿verdad, Gabino? De 3 a 10 años el próximo domingo. Entonces, ya a los hermanos que no están aquí con nosotros, que están del otro lado de la pantalla, les decimos, ya tenemos también el templo debidamente acondicionado para recibir el máximo de gente, Y hoy aquí en este salón, si no me equivoco, en los números que ayer hice al final del día, hoy somos 40 personas las que estamos en este lugar, pero hay espacio para un poco más. Y también aprovecho para reafirmarles, hermanos, como el último anuncio que se hizo ahora en el video, la importancia de hacer su reservación de manera responsable, porque con excepción de algunas personas que definitivamente no tienen acceso a la tecnología, hay otros caminos, ¿verdad? Vivian ha dispuesto su número telefónico, y también hoy en esta semana vi que algunas personas hicieron la solicitud por el chat. Yo quisiera animar a que la solicitud por el chat la hagan las personas que tengan limitante para acceder a los medios electrónicos, ¿de acuerdo? Es muy importante hacerlo así, para no saturar demasiado, pero sí es importante hacer la reserva, porque de aquí en adelante, Dios mediante, donde más personas empiecen a volver a este tipo de actividades, hermanas y hermanos, nuestro templo tiene un espacio que permite X cantidad de sillas en X configuración, ¿verdad? Tenemos que respetar las medidas, por lo tanto, es importante que seamos también responsables en ese particular. Así que, bienvenidos todos en esta mañana, démonos un aplauso por estar aquí. Les diría que se pongan en pie y que vayan a saludar a otros, recuerdan como lo hacíamos antes, pero por ahora no se puede durante este espacio, ¿de acuerdo? Eso también nos recuerda la importancia de que a la hora de saludarnos respetemos la medida de distanciamiento. El único lugar durante esta actividad donde este servidor, por ejemplo, puede tener libertad de no usar la mascarilla es aquí.
respetando las medidas que también tenemos que tener. Así que bueno, todo es parte de este protocolo en el que estamos hoy en día, mi hermana y mi hermano, pero gracias a Dios que nos podemos reunir, ¿verdad que sí? Qué bendición, ¿verdad? Hoy vemos por segunda vez a nuestra hermana Meraidi por acá también. Hoy tenemos a doña Gladys, que hacía varios domingos no la teníamos con nosotros, nos está acompañando el día de hoy también. Igual démosle una bienvenida, ¿verdad? Nuestra hermana doña Elizabeth viene atravesando un tiempo de enfermedad bastante fuerte, pero gracias a Dios ya desde el domingo pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Están otra vez don Mario y doña Elizabeth aquí con nosotros, hermanos fieles y valientes también. Qué bendición. Bueno, hemos aplaudido tanto, si no se le han gastado las palmas, puede volver a hacerlo si gusta. Qué bendición, gracias a Dios. Voy a invitarle a que vaya con su Biblia, por favor, conmigo. En su Biblia más bien, al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel. Capítulo número 17. Hoy quiero que conversemos un poquito. Que hablemos un poquito acerca de esta historia que está en la Biblia. Una de las historias, creo yo, más conocidas de todos los relatos bíblicos. Y de repente es una historia que cualquier persona, aunque no sea cristiano, tiene al menos una noción de esta historia. David vence a Goliat. ¿Sí o no? Probablemente es una de las historias más conocidas. Una de las historias más gustadas, tanto por los niños como incluso por nosotros los adultos, ¿sí o no? Cuando uno lee este relato, hay cosas ahí que son tan espléndidas, tan ricas, tan maravillosas, que uno dice, wow, es que Dios es sorprendente y es maravilloso. Y lo que pasa aquí es un milagro. Y el Señor es el autor de este milagro realmente, aunque David tiene una participación ahí muy importante y es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Bien, el relato es bastante conocido. Los filisteos sitian al pueblo de Israel y en medio de ese asedio sale un caudillo, un hombre grande, fuerte, muy robusto, llamado Goliat. Y parece que era una costumbre también en las batallas de los ejércitos de aquel entonces, en algún momento podría suceder esto, que uno solo de los soldados retaba a algún otro soldado del ejército contrario. Y esto es lo que hace Goliat. Y Goliat no humilla, sino que ofende al pueblo de Israel. Y les dice, bueno, denme ustedes un varón que venga y que pelee conmigo. Y si éste venciere, nosotros seremos siervos de ustedes. Y él hace su afrenta. Y recuerden ustedes en la historia, pues Saúl y todo el pueblo de Israel tuvieron miedo de aquel hombre, porque aquel hombre llamado Goliat medía 2,90 metros aproximadamente, como Harold. 2,90 metros. Un aplauso para la niña que es fiel, trayéndole a su papá el delicioso té de la predicación. Gracias. Aquí hay 2 metros, hermanos. Goliat medía casi 3 metros. Probablemente cerca de esas lámparas. Era grande. Era fuerte. Cargaba una lanza cuya punta de lanza pesaba 25 libras, 11, 12, 13 kilogramos aproximadamente, no tengo la medida exacta en la cabeza. Pero usted sabe lo que es andar una lanza que pesa eso en una sola mano. Este hombre vestía una coraza de escamas metálicas que pesaba 125 libras.
Usted sabe lo que es andar con 55, 60 kilogramos encima del cuerpo de uno. Es algo fuertísimo. Y este hombre sale y ofende al pueblo de Israel, y todo el mundo le tiene miedo. Saúl mismo le tuvo miedo. Ahora, recordemos algo de Saúl, versículos atrás, y lo vimos hace unos domingos atrás cuando hablábamos de Saúl, que dice que Saúl, entre todos los de Israel, era el hombre más grande que había, ¿sí o no? Dice que de los hombros hacia arriba superaba a todo el pueblo. O sea, no había otra persona en medio del pueblo más grande que Saúl. Y probablemente David no era tan chiquitillo. Yo siempre he pensado que era chiquitillo, porque dice que era muchacho. Pero probablemente no era tan pequeñillo, porque resulta que en medio del relato Saúl le presta sus armaduras a David y le dice: ponte esto para que vayas a pelear. Así que si le presta las armaduras, probablemente ha de tener una talla aproximada a la de Saúl, ¿sí o no? Pero lo cierto es que Saúl era el más grande, y aún Saúl le tuvo miedo a este hombre. En medio del relato entonces aparece David, quien trae provisiones para sus hermanos, y están listos para la batalla. Y cuando están listos para la batalla, aparece Goliat otra vez ofendiendo al pueblo de Israel. Y me encanta cuando David pregunta y dice, el versículo 26, primero de Samuel 17, 26. No vamos a leer todo el capítulo, es bastante extenso, pero voy a leer algunos versículos. Pero en el capítulo 17, verso 26, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué es lo que dicen que harán al que venciere a este filisteo? Porque ya había escuchado David que había una recompensa. Había una recompensa para él y para su familia. Y entonces, ¿qué es lo que dicen que harán al que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Pero me encanta esta frase, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Me encanta esa pregunta, esa frase que usa David. ¿Quién es este para que venga a ofender al ejército del Dios Todopoderoso? Y ya desde aquí nosotros empezamos a ver parte de algunas de las lecciones que este precioso relato nos da. Fueron oídas estas palabras por Saúl y hace traer a David. Y entonces viene en la sección que vamos a leer, capítulo 17, verso 31 hasta el verso 51. Quiero que leamos, me siguen con sus vistas. Dice así: fueron oídas las palabras de David, que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra este filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas, de las ovejas de su padre. Y cuando venía el león y el oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Wow, era valiente David, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando éramos chiquitillos y nos salía un perro en la casa de alguna persona donde andábamos buscando? ¿Recuerdan ustedes? Por lo menos yo crecí en esos lugares donde las casas quedaban allá y la puerta quedaba, el portón quedaba acá, y la cerca, y había cerca, ni siquiera había muro perimetral, eran cercas. Y uno empezaba a tocar desde afuera: ¡Upe! A ver si lo escuchaban, porque no existían los timbres tampoco. Bueno, tal vez existían, pero no eran habituales en esas casas. Y el primero que salía a recibirlo a uno, ¿quién era? El perro. ¿Y cuántos de nosotros, mire, cuando éramos pequeños, a algunos de nosotros nos pasó eso, ¿verdad? Pero este David, vea lo que dice: osos y leones. Les echaba la mano y los vencía.
Y vea, sigamos leyendo. Versículo 36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. David entiende que esta lucha que se está dando no es una lucha humana, sino que es una lucha en la que está comprometido el nombre de Dios. Y como él entiende eso, y esto es una de las cosas que tenemos que aprender aquí, mi hermana y mi hermano, porque Saúl, junto con todo el pueblo, mira la lucha desde la perspectiva humana. Saúl se mira a sí mismo y ve aquel gigante enorme. ¿Y qué dice Saúl? Yo no puedo ir contra él. La experiencia, porque Saúl era un hombre de batallas, Saúl era un hombre de guerra, era un hombre grande, además era un hombre fuerte. La experiencia no le servía de nada en este momento y él estaba consciente de eso. Pero ahorita vamos a ver por qué. Es que me estoy adelantando, solamente estoy leyendo, hermanos. Solamente estoy leyendo. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, por favor, si usted acostumbra a subrayar su Biblia, subraya este versículo, si puede hacerlo. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. ¿Ven ahí ustedes dónde está la confianza de David? Él habla de sus osos y de sus leones, pero ojo, David no se está echando las flores a sí mismo. Él reconoce que aquellos osos y que aquellos leones, quien los entregó en su mano fue la misma mano de Jehová. Y por eso dice: yo voy a ir contra este. Y es que me gusta la expresión filisteo incircunciso, porque me parece que es como que David no lo está mirando hacia arriba, David lo está mirando hacia abajo. Eso no tiene por qué humillarnos a nosotros, que somos los hijos del Dios viviente y todopoderoso. Bueno, una vez más, solo estoy leyendo, hermanos. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y si uno lee el cierre del relato, a mí me da la impresión que Saúl no está así como muy seguro del desenlace de aquella situación. Sin embargo, lo encomienda en las manos de Dios. Bueno, David, pues ve y que el Señor te acompañe. Y entonces Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. No es que la ropa o es que las armaduras le quedaran grandes, es que David no tenía entrenamiento militar. Para todo se necesita cierta destreza, mi hermana y mi hermano. Una frase muy común que escuché en mi casa cuando era pequeño es: nadie nace aprendido. Hay que aprender a hacerlo todo. O todo lo que se puede, hay que aprender. Y una vez recuerdo que me subí al techo de la casa, había una planta de plátano o una mata de plátano, creo que está bien decir una mata de plátano, ¿verdad? Que estaba muy crecida, muy grande, y las hojas estaban sobre el techo, y mi padre quería que la cortara. Entonces me subo yo al techo de la casa con un cuchillo en la mano. No recuerdo, una medida 26, 27 por ahí. Don Felipe, tal vez usted alguna vez conoció esos famosos 28, recuerda, la medida de los cuchillos, grande el cuchillo. Y cuando voy yo a darle el primer fierrazo a la mata de plátano, me dice mi padre: a ver, pero usted sabe usar el cuchillo. Y le dije yo: sí. Y le vuelo el primer fierrazo. Y donde le hago yo al cuchillo, se me fue la mano, porque el cuchillo era pesado
y la mata de plátano era muy suave, ¿sí o no? ¿Cuántos conocen una mata de plátano? Muy suave. Yo no sabía manejar, ahí me di cuenta que no sabía manejar un cuchillo de verdad, aunque muchas veces había usado cuchillo para otras cosas, pero no sabía manejar cuchillo de verdad. Y puede ser que al día de hoy todavía no lo sé manejar muy bien. Pero lo que quiero decir es que para todo se ocupa aprendizaje y destreza. Y David probó a caminar con aquello y no pudo. Y no pudo. Entonces el relato nos dice, nunca lo practiqué. Versículo número 39. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó la honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Era lo que él conocía. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, porque era tiernito, porque estaba joven, porque era alguien que se veía que no tenía experiencia. ¿Y quién era Goliat? Un hombre con amplia experiencia en la batalla, un hombre fuerte. Entonces le tuvo en poco, porque era muchacho. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que tú vengas a mí con palos? Ojo lo que pasa aquí. Y le dice, dice el texto, y maldijo a David por sus dioses. Porque era la concepción de aquellos guerreros que salían a pelear. Cuando salía a pelear un guerrero de todo el ejército y retaba a un guerrero del bando contrario, la idea que había en la mente de estos militares, por decirlo así, era que sus dioses peleaban con ellos y por ellos, y por lo tanto el que venciere era aquel que tenía el respaldo de sus dioses. Y David lo entiende también de esta forma, porque David, vea usted lo que le dice. Entonces el versículo número 44, para seguir leyendo, dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces el verso 45 dice que dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Oiga, no has provocado a los escuadrones, has provocado al mismo Jehová. Qué interesante esta óptica de David, ¿no? Y yo creo que sí, hermana y hermano, cuando alguien se atreve a tocar a un hijo de Dios, está tocando a Dios mismo también. Y hay de aquel que ose retar a Dios. Es más, en la vida hemos escuchado testimonios de algunos que han retado a Dios y lamentablemente por ellos han sufrido las consecuencias. ¿Sí o no? ¿Recuerdan ese famoso barco? Este barco ni Dios mismo lo puede hundir. Y en su primer viaje fue lo primero que sucedió. Cuidado. David lo entiende. Esto es una lucha más que una lucha humana. Entiende que aquí está comprometido el nombre de Dios, y Dios va a traer gloria a su propio nombre y por lo tanto va a bendecir también a su propio o a su pueblo. Jehová, le dice David, te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. ¡Wow! ¡Qué hombre más seguro! Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y linda esta frase, una vez más, es que David sabía lo que tenía delante de sí. Y dice, y toda la tierra sabrá que hay un caudillo en Israel. No, ¿qué le dice? Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Wow. ¿Hay Dios en medio de nosotros, hermanas y hermanos?
¿Sí o no? Sí, amén. Claro. Y sabrá toda esta congregación que Jehová, linda esta palabra. Y mi hermano, yo voy a decirle, yo creo que el centro de este capítulo, el centro de este pasaje, la enseñanza medular de este pasaje está en este versículo. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Jehová no se vale, no necesita, no depende de los instrumentos nuestros, de las herramientas nuestras. Por eso, una vez más, Saúl miró la batalla con su óptica de guerrero, de militar. Pero bueno, hay algo más de lo que quiero hablarles. Todo esto es apenas la lectura del pasaje, hermanos. O sea, después de la lectura sigue la introducción, y después de la introducción sigue el mensaje. Todo esto es solo la lectura. Qué lindo. Jehová no salva con espada o con lanza. No depende de eso. Él es Dios. Él es soberano. Y para terminar la porción de la lectura, y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda. ¿Ve cómo desde aquel entonces existían motocicletas? No, ¿verdad? No es una Honda de esas motos marca Honda, no, por aquí. Es un arma que se usa para tirar una piedra. Lo más parecido que nosotros conocemos aquí sobre la faz de la tierra costarricense son las famosas flechas. ¿Ustedes se acuerdan? Vea, ya había don Felipe que se está acordando de la famosa flecha, ¿verdad que sí? ¿Se acuerdan de las flechas que hacíamos, le llamábamos flechas, ¿verdad que sí? O resortera es el nombre real, probablemente, ¿verdad? Pero por lo menos donde yo crecía le llamaban flechas. Yo fui tan malo con las armas, mi hermana y mi hermano, que una vez agarré una flecha, le puse el dedo aquí, lancé la piedra y me espapallé la uña. Me arranqué la uña, la piedra pegó contra la flecha, pero perdón, el dedo mío estaba antes de la flecha. Entonces yo no soy bélico, no sirvo para las armas, soy peligroso con las armas. De hecho, cuando yo me meto a la cocina y me pongo disque a cocinar, dice mi esposa, mucho cuidado, su papá está en la cocina. No soy bueno con las armas. Pero bueno, lo cierto aquí es que entonces David tomó la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar. O sea, creo yo, es lo que yo entiendo, la piedra le dio, se incrustó, lo atontó, el guerrero cayó de frente, pero no quedó muerto todavía. David se apresuró, tomó la espada y terminó de acribillar. Y de último, wow, hay que tener intestinos para hacer esto, hermanos. Wow, le cortó con ella misma, con la espada, la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Todo eso solo para repasar, creo yo, la parte medular del relato de este capítulo. He titulado a la reflexión de hoy, algo se perdió en el camino. ¿Usted vio ese título por ahí? ¿No? Algo se perdió en el camino. Hace muchos años, bueno, no tantos, cuando yo estaba recién convertido, recuerdo, ¿ustedes se acuerdan de nuestro hermano Luis Moscoso, que ha venido a predicar aquí a este púlpito? En aquellas épocas, cuando yo conocí al Señor, don Luis Moscoso era miembro de la iglesia en Guapiles, donde nosotros éramos miembros, mi esposa y yo en aquel entonces
como un par de chiquillos nada más, ¿verdad? Distanciados, pero el Señor nos unió y bueno, luego les cuento todo lo demás. Pero lo cierto es que ahí conocí yo al Señor. Don Luis Moscoso era miembro de la iglesia. Hermano Luis Moscoso era misionero en aquel entonces, evangelista en la zona. Lamentablemente, los recursos económicos no eran muy abundantes para el sostenimiento de nuestro hermano Luis Moscoso y su esposa en aquel entonces. Pero yo recuerdo que no sé cómo, el Señor les había provisto un carro. Tenían un carro, pero qué carro, hermanos. Pero el carro lo llevaba a todo lado, también lo dejaba en todo lado. Pero qué buen carro. Le duró como, no sé, 2 años, 3 años, no me acuerdo ya exactamente cuándo. Cuenta nuestro hermano Luis Moscoso que una vez, como él era evangelista y en aquel entonces se hacían campañas y había que proyectar películas y todo aquello, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Con los proyectores y toda esa cuestión. Y entonces el hermano Luis Moscoso, había una actividad, él vivía en Guapiles y había una actividad en un lugar que se llama San Pedro, para dentro de Cariari. No sé exactamente cuánto, pero en aquel entonces ese camino no conocía el asfalto. O sea, llegando a Cariari, de allí para allá todo era pura carretera de piedra. Y óigame, qué carretera. Porque ojalá fuera una carretera de esas que tiene así, ¿verdad? Bien niveladita. No, una carretera que el carro se hacía así para todo lado. El hermano Luis Moscoso cuenta que entonces agarra todo el equipo, se va con su esposa para la actividad, se van temprano porque tienen que llegar y tienen que montar la pantalla y montar el proyector y los cables y toda la electricidad y todo el asunto y prepararse, porque después de la proyección va la predicación también, ¿verdad? Entonces el hermano iba preparado, se va en su vehículo, llega a San Pedro de Cariari, abre la compuerta trasera y empieza a bajar aparatos y empieza a montar, y ya tenía todo listo, ya era hora de empezar con la predicación, perdón, con la actividad evangelística. Ya era hora de empezar. Llega un señor en bicicleta, bañado en sudor, un hombre moreno probablemente, no recuerdo, ese detalle no me lo dijo Luis. Y dice nuestro hermano Luis que llega este señor y pregunta quién es el dueño de ese carro que está ahí. Y ya lo ubica a don Luis y le dice: ¿usted es el dueño de ese carrito? Sí, yo soy el dueño. Señor, viera que es que allá en tal lugar se le cayó esta pieza al vehículo suyo y yo la recogí y he estado esperando el momento de encontrarlo para devolvérsela. Se le había caído una pieza al vehículo de nuestro hermano Luis Moscoso. Dice nuestro hermano Luis que empezó a buscar a ver dónde iba aquella pieza. Nunca supo dónde iba. Fue un misterio, pero de que algo se le había caído, algo se le había caído. Cuando nosotros leemos la historia de David, casi siempre solamente miramos a David y miramos a Goliat, pero nos olvidamos de Saúl. Y es que la historia de David y Goliat no es una historia exclusiva, vamos a decirlo así, únicamente de David y Goliat, sino que en todo el contexto está el personaje de Saúl, mi hermana y mi hermano. ¿Por qué algo se cayó en el camino? Porque el que tenía que haber enfrentado al gigante como mínimo tenía que haber sido Saúl. Pero Saúl no podía enfrentar al gigante. ¿Sabe por qué? Porque ya Saúl venía desde tiempo atrás en una decaída espiritual. Porque ya desde el capítulo número 13 se le había adelantado que su reino no iba a ser duradero. Porque justo en el capítulo 15, ¿recuerdan ustedes? Samuel le dice que por su testarudez, por su rebeldía, el reino le era quitado y le iba a ser entregado a otro. Porque él había desechado a Jehová, entonces ahora Jehová también le desechaba a él. Entonces lo que yo quiero que veamos es que ¿dónde se perdió? ¿Qué fue lo que se perdió en el camino? Algo perdió Saúl en el camino. Saúl mismo quedó perdido en el camino. El texto lo que nos muestra es que David vence a Goliat. Vean, vayámonos un poquito más atrás, por favor.
capítulo 16, versículo número 13. Nosotros creo que es bueno que notemos la intención del autor del libro primero de Samuel. En realidad, primero y segundo de Samuel es un solo libro. Pero vean la intención, capítulo 16, versículo número 13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Ramá. Desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David. Pero por favor lea el verso siguiente. ¿Qué dice que había sucedido con Saúl? El Espíritu de Jehová, ¿qué? Se apartó de él, porque Saúl también, en el momento de su investidura, Saúl también había recibido el Espíritu de Jehová que lo capacitaba para ejercer su labor como rey. Pero algo pasó en el camino y Saúl se extravió y no se volvió a encontrar y se perdió por completo. ¿Qué es lo que quiero que veamos? Es que la victoria, sí, tenemos que reconocer la victoria en la persona de David, pero es que veamos con dolor como un hombre como Saúl, lamentablemente aquí, termina de ver pasar el reino delante de él y empieza a decirle al reino: hasta luego, adiós, porque ya no te veremos. Mi hermana y mi hermano, lo que quiero que veamos es que a veces pensamos: me caí hoy resbalé, hoy pequé, hoy me aparté del Señor, cuando cometemos alguna acción impropia. Y probablemente no fue hoy, probablemente es un asunto que venimos descuidando desde algún tiempo atrás. En la psicología, o desde la psicología, y no soy psicólogo, pero tengo casi una psicóloga al lado mío. En la psicología ha podido descubrir algo. Cuando un matrimonio está en deterioro en su relación, suele suceder que incluso el matrimonio ya puede haber llegado a su fin en cuanto a la relación. No a un divorcio, no, sino que la pareja está viviendo junta, pero están totalmente separados en mundos distantes. Incluso puede llegar a ese punto. Y dicen los psicólogos que la mujer es muy hábil para detectar cuando ya esto está sucediendo o cuando sucede por completo. Pero el hombre normalmente se da cuenta allá, más adelante. No se percató. Y tal vez la mujer está esperando que haya una reacción de parte de su pareja, pero su pareja está en otro mundo y no se da cuenta de la situación. Y como no se da cuenta de la situación, no hace nada para arreglarla. Y cuando quiere arreglarla, muchas veces ya no se puede hacer nada. Lo que quiero que veamos en el relato de hoy es justamente esto, mi hermana y mi hermano. David vence a Goliat porque Dios está con él. Y Dios lo está levantando para reinar sobre Israel. Pero al levantar Dios a David, al ensalzarlo, al usarlo como un instrumento poderoso, Dios ya le está quitando a Saúl el reino que le había entregado en algún momento dado. Y tenemos cosas muy valiosas como cristianos en nuestras manos. Tenemos cosas muy valiosas, mi hermana y mi hermano. La relación que tenemos con el Señor. Quienes somos creyentes, ustedes están preocupados porque estoy apenas en la introducción, ¿verdad? Pero no se preocupen, tenemos toda la tarde. Como cristianos, entendiendo la relación a la que Dios nos llama como hombres y como mujeres, por ejemplo en el matrimonio, tenemos un conocimiento especial, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da discernimiento para vivir la vida conforme a la voluntad de Dios. Dice la Escritura que el Espíritu nos guía a toda verdad. Tenemos la palabra de Dios como
como ese mapa que puede guiar nuestra vida sobre la faz de la tierra. Tenemos cosas tan valiosas, mi hermana y mi hermano. Tenemos aquí en Costa Rica la posibilidad de reunirnos en un salón como este para exaltar el nombre del Señor. Tenemos cosas valiosísimas. Tenemos la oración, la adoración personal. Tenemos muchas cosas espléndidas que Dios ha puesto en nuestras manos. Cuidado, las descuidamos. Tengamos cuidado. Esto suena como algo contradictorio, ¿no? Pero tengamos cuidado de no descuidar lo que Dios ya nos ha dado y ha puesto en nuestras manos, para que no se escape de nuestras manos la victoria que puede estar delante de nosotros. Una de las cosas que el texto nos enseña, vea usted, es cierto, vea, Jehová fue el que le dio la victoria a David. Y David reconoce que no es por espada, no es por jabalina, no es con esto ni con aquello. Reconoce que es Jehová el que le está dando la victoria. Pero cuando el gigante venía hacia David, ¿qué hizo David? ¿Se sentó a esperar que viniera el gigante y que un rayo del cielo lo partiera? No. ¿Qué hizo David? Se apresuró, dice. Se apresuró y se puso en la línea de batalla. Yo me imagino que el gigante aquel era muy fuerte. Así, una cosa como los brazos míos, ¿verdad? Maravilloso. Yo me imagino que el gigante, pero resulta que las personas que son así como todos estrambóticos y todos grandes, suelen ser muy pesados también, y entonces no son tan ágiles. Entonces yo me imagino que el gigante empezó a dar pasos, pum, 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 pum. Pero David, como era muchachillo y no tenía nada encima, rapidito llegó a la línea de batalla. Se agarra a David de la onda y antes de que el gigante llegara, le atinó en el puro centro de la mitad del medio, de la frente. Vean, la victoria fue dada por Jehová, pero no le fue dada a un vagabundo, no le fue dada a un fantasioso, le fue dada a un hombre que tuvo fe y actuó conforme a la fe. Eso es algo que el texto nos enseña. La victoria no es un asunto de sentarme y dejar que pasen los días. No, es un asunto en el que hay que poner también empeño, con fe, con confianza, con seguridad de que Dios está con nosotros, sí, pero es un asunto en el que hay que aplicar empeño. Hay que esforzarse. David no tuvo miedo. Temor del gigante no tuvo. Temor de Dios, sí. Yo quiero leerle este precioso pasaje que dice así. Por favor, escuche. Escuche. Entonces, de aquellos que aman a Dios, de aquellos que no descuidan las cosas espirituales, de aquellos que las tienen en alta estima y de aquellos que invierten en su vida espiritual, dice la Escritura, entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes, no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza y Él preservará tu pie de quedar preso. Qué bella palabra, ¿sí o no? Voy a invitarle a que hagamos un ejercicio en esta mañana. Voy a invitarle a que cierre sus ojos un momento. Trate de seguirme en esto, por favor. Cierre sus ojos un momento. Trate de relajarse, de relajar su mente, por favor. Trate de
de concentrarse en esto. Piense por un momento, ¿cuáles son las cosas que atemorizan su vida? ¿Cuáles son las cosas que pueden causarle temor? Y quiero pedirle que con sus ojos cerrados en estos momentos trate de poner delante de usted eso que le causa temor, eso que le causa ansiedad, eso que le angustia. Llámese un problema, llámese una situación de salud, llámese incluso un pecado con el que usted está luchando, llámese una situación financiera. Por favor, trate de poner delante de usted esa situación en perspectiva en este momento, con sus ojos cerrados. Nada más quiero que usted logre determinar si hay algo que le causa temor, angustia, ansiedad. La soledad, por ejemplo. Hay gente que le teme a la soledad. Las personas, cuando están llegando a cierta edad en la vida, temen a quedarse solos. Si algo como eso de repente o cualquier otra cosa le está quejando, lo que quiero es que lo ponga delante de usted. Y quiero pedirle que usted, haciendo uso de este precioso pasaje, apropiándonos de este precioso pasaje, que usted repita con sus ojos cerrados, pensando en eso que está ahí, que usted repita estas líneas ahora en primera persona. Por favor, después de mí, use estas palabras como una oración. Dígalo en voz alta si quiere, y si quiere hacerlo en voz baja, pero por favor, hágalo con fe. Acabamos de leer este precioso pasaje de Proverbios y quiero pedirle que usted diga conmigo estas palabras. Repita por favor después de mí. Entonces andaré por mi camino confiadamente. Dígalo. Entonces andaré por mi camino confiadamente. Y mi pie no tropezará. Cuando me acueste, no tendré temor, sino que me acostaré y mi sueño será grato. No tendré temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando venga. Porque Jehová será mi confianza. Levante su voz y diga: porque Jehová será mi confianza, y Él preservará mi pie de quedar preso. Señor del cielo, en esta mañana yo te suplico, tal vez entre nosotros no hay gigantes, pero a veces hay situaciones de la vida que son como un gigante. Y si nosotros no las enfrentamos con la perspectiva espiritual, si no entendemos cuando se trata de un conflicto en el cual tu mismo nombre está comprometido, podemos perder las batallas. Yo te suplico, Dios, que tú traigas libertad sobre todos los que estamos aquí. Por favor, rompe todo yugo de esclavitud, rompe todo yugo de temor, de ansiedad. Padre del cielo, si hay algún problema delante de nosotros en este momento, queremos declarar que tú eres nuestra confianza, Señor. Si hay incluso un pecado que se ha arraigado en nuestra carne y nos ha costado librarnos de esa conducta que es reprobable por ti, que tu Espíritu Santo llene de poder, mi Dios, para que haya salvación también de ese yugo y de esa esclavitud, mi Dios.
Por favor, Padre del cielo, danos la capacidad de confiar en ti, de reconocer que todo éxito y toda victoria vienen de tu mano. Sí, necesitamos, eso sí, levantarnos, necesitamos correr, necesitamos luchar, necesitamos despertar, oh Dios, y necesitamos impulsarnos adelante con fe contra toda adversidad, con valentía. No podemos quedarnos sentados en un lugar y dejar que pase el tiempo. Por favor, Dios, trae tu victoria y hágase tu voluntad en la vida de tu pueblo. Y entre los que estamos aquí o los que están al otro lado de las pantallas, mi Dios, todo aquel que haya hecho esta oración, que haya confesado estas palabras, te pido que el poder de tu Espíritu Santo lo llene, lo inunde, lo capacite, mi Dios, con convicción plena de que si tú estás por nosotros de verdad, ¿quién entonces contra nosotros? Sea tu victoria en el nombre de Jesús. Y toda la gloria, Señor, es solamente para ti. A ti la gloria por siempre. Amén y amén. Hermanas y hermanos, no pasé de la introducción, pero espero que haya sido una bendición para ustedes. Antes de que ustedes se retiren, quiero compartirles que estamos ya retornando a las actividades presenciales, no solo aquí en el templo, sino también en otros espacios. Ya el grupo femenil se va a reunir el viernes 3 de septiembre a las 3:30 de la tarde. A las 3, aquí dice 3:30, perdón, es a las 3, ok, ven, errores de humanos, hermanos. A las 3 de la tarde, si a mí me extrañaba, digo yo, qué curioso, 3:30, ¿verdad? Bueno, pero es que como estamos en ajustes, todo es posible, ¿verdad? A las 3 de la tarde, viernes, vean ustedes, qué sencillo, viernes 3 a las 3, ¿se dan cuenta? Aquí, la directiva de la femenil está invitando a todas las hermanas a que puedan venir, porque la actividad empieza en el orden presencial. También a nivel del grupo de matrimonios, estamos también por iniciar actividades presenciales para este próximo mes de septiembre. Así que, hermanas y hermanos, es tiempo de volver. Es tiempo de reunirnos, siempre con todos los protocolos, pero es tiempo de reunirnos y de compartir. Les recuerdo que al final del salón están los cestos de la ofrenda. Si alguna persona ha traído ofrenda de forma física, puede depositarlo allí también. Ha sido un gusto verles el día de hoy, compartir con ustedes también esta preciosa palabra. No pasé de la introducción, pero bendito sea el Señor. Que Dios les bendiga. Feliz semana. Y si Cristo no ha venido, nos vemos de hoy en 8 días. Saludémonos, hermanos.